porque Santi, que fue secretario de Gobernación con Vicente Fox, Santiago Krill lo han estado entrevistando, ¿no? Lo entrevistaron en Proyecto Puente. Y me encanta porque el título es Santiago Krill rompe el silencio, cuestiona narcoguerra de Calderón y truena contra AMLO. Toda la vida Santiago Krill ha tronado contra AMLO. No entiendo por qué sería un titular, pero bueno, es un titular. Entonces, truena contra AMLO. Y luego cuando dicen que cuestiona la guerra, sí un poco, pero lo que se tarda el periodista en sacarle algo sobre la guerra de Calderón a Santiago Krill es, o sea, nos amanece. Así que también así como que digas, ay, es que cuestionó, tampoco cuestionó. Y ese es el problema con la oposición, que son tan tibios que son incapaces de cuestionarse a sí mismos. Y ese es quizás un análisis que habrá que hacer, ¿no? Porque en la izquierda vemos cómo se tiran hasta con la cuchara, están que yo quiero debatir, no debatan porque hay que mantener la unidad. O sea, en la izquierda tenemos este fenómeno, y es bastante tradicional de las izquierdas, de debatir, de contraponer ideas, de cuestionarse a sí mismos, de tener distintas voces y escucharlas y que se pelean, ok. Y en la derecha, ¿no? En la derecha son incapaces de reconocer sus propios errores y esto resulta interesante. Independientemente de si Santiago Krill termina siendo o no el gallo de la oposición, creo que es importante escuchar un poquito a Santiago Krill, sobre todo cuando dice cuál fue su peor error, ¿no? Porque uno pensaría, quizás Santiago Krill, pues en algún momento reconoce cuál es su peor error, así que cuál canción, ¿no? Hay una canción que se llama Mi Peor Error, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, igual y en algún momento Santiago Krill pudiera, ¿no? Decir, bueno, mi peor error fue, no sé, tal. Pero no, contrario a lo que usted podría pensar, y yo podría pensar, Santiago Krill tiene muy alta estima en sí mismo. Bastante, aunque yo sí le puedo mencionar unos cuantos errorcitos de Santiago Krill. Pero ahorita abordaré esto. Vamos a escuchar brevemente, permítanme torturarlos. Es lunes con Santiago Krill. Instituto Federal de Telecomunicaciones y la agencia que regula. ¿Cuál ha sido tu principal error en política, crees tú? Pues mira, yo creo que no hay uno. Pues son, yo creo que muchos que va uno cometiendo. A ver. Mira, te diría que conceptualmente fue no ser más determinante en desmontar el viejo sistema que hoy impera. Como concepto. ¿El PRI? No. Porque fue la crítica, dijeron, oye, llegó el PAN en el 2000 con un bono democrático muy fuerte y Vicente Fox se alió al PRI o no lo combatió al PRI. Fue un gran error. ¿A eso te refieres? Sí, fue un error y te voy a decir por qué. Porque la cultura priista, es que el PRI hoy en día es otra cosa, pero fue más allá que un partido político. Si tú lo ves como un partido político es tener una visión muy estrecha de lo que era la cultura, porque permeó. Hoy en día, tú fíjate nada más si no ha permeado la cultura. ¿Cómo le dice López Obrador a los precandidatos, a sus precandidatos? Corcholatas. ¿Por qué les dice corcholatas? Porque él destapa. ¿Y a quién destapaban antes? Al tapado. Al tapado, claro. Entonces es toda una cultura. Él designa, el dedazo sigue presente con López Obrador, pero sigue presente en muchas otras partes. Mira, te doy experiencia. He sido presidente. Todos llevamos un priista dentro, dicen. Pues mira, es la cultura. Y eso es lo que hay que entender, porque eso es lo que hay que cambiar en muchos sentidos. Hay cosas políticas y hay instituciones muy claras, pero hay cosas que no se perciben tanto. Mira, en el colegio de mis hijas me nombraron presidente de la mesa directiva de padres de familia. Y te voy a decir cuál era el mecanismo. El presidente actual nombraba al sucesor. Y así se iban. Y la mesa directiva, entonces empezabas por ser vicepresidente, luego presidente. Bueno, así se hace en muchísimas instituciones, inclusive cámaras empresariales, todo eso. Bueno, como la herencia priista, pues, ¿no? Como la herencia, como la sucesión priista. Ahí se ve con toda claridad. Luego la verticalidad, digamos, en muchos de los partidos, ¿no? O sea, el presidente de un partido todavía tiene esa carga presidencial, no es horizontal. El actual presidente, ¿qué quiere hacer? Dominar al Congreso. No se le mueva una sola coma a mis iniciativas, por ejemplo. O cómo quiere apachurrar
la Suprema Corte de Justicia. Claro que ahora ya se... ¿Qué fue lo que pasó, Santiago? ¿Por qué no dices tú? O sea, ¿por qué se perdió ese momento? ¿Cuál sería la autocrítica que harías? Mira, nosotros teníamos 1/3 del Congreso y menos de 1/3 de poder territorial con gobernadores, presidentes municipales, etcétera. Yo creo que debíamos de haber dado un paso todavía hacia adelante. No sé si hubiéramos podido, digamos, democratizar en ese momento los órdenes gremiales, los sindicatos y organizaciones campesinas que estaban todavía muy corporatizadas, pero sí lo debíamos de haber hecho con la economía. La economía estaba altamente concentrada. La vieja cultura fue la cultura de las concesiones, de los permisos, de las autorizaciones. Entonces, fíjate tú, el Estado decidía cómo asignar la renta nacional. Y claro, ¿a quién lo hacía? Pues a sus grupos de interés creados. Entonces, todavía eso, de alguna manera, pervive. Yo no creo que puedas cambiar esto de un día para otro. Decirlo sería verdaderamente algo absurdo. Pero sí puedes fijarte metas para ir transitando a una vida pues mucho más equitativa para el país. Pero lo que sí te digo, que soy parte de una generación que me siento muy orgulloso de que hicimos la transición hacia la democracia en paz. Mira, yo aquí vine a Sonora en los años 90. Basta, suficiente, no puedo más. O sea, Santiago Krill, en todo momento, o sea, sí, pudimos hacerlo más, pero es que Andrés Manuel López Obrador le llama corcholatas a sus... Pero todavía va a decir por qué quiere ser presidente. No, porque seguramente porque es presidente del colegio de sus hijas. O sea, el colegio de sus hijas. Después de cuántos, bueno, sí, pero es que mira, yo me siento muy orgulloso de la generación en la que estoy. ¿De qué democracia hablamos? Tengo mis dudas. Porque él llegó a la administración de Vicente Fox a ser secretario de Gobernación y desde esa secretaría, la Secretaría de Gobernación, ¿se acuerdan del Toalla Gate? ¿O lo tengo que recordar 500 veces? ¿Cómo se gastaron 4,5 millones de pesos en cabeceras, una cama y unos cuantos ajuarcitos para casa? Que se gastaron 3,600 pesos por toalla y que adquirieron la nada estrepitosa cantidad de un juego de sábanas por 35,000 pesos. Tengo que recordar que eso pasó cuando este señor era secretario de Gobernación. Y eso ocurrió en el 2001. O sea, estaban empezando, estaban estrenándose en la secretaría, así de, ay, ya llegué, llegué y estrenamos. ¿Y cómo hay que estrenar? Es como cuando alguien así, ya sabes, tipo fiesta, hay que, no sé, aprobé el examen y ahora que hay que hacer un pachangón. Entonces dijeron, ya llegamos, ya se fue el PRI, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a juarear los pinos. ¿Es neta? Lo peor del caso es que, vaya, no voy a decir que todos los errores, pero sí muchos de los errores que se cometieron en la administración de Vicente Fox, sobre todo relacionados con la política interna, caen en la responsabilidad de Santiago Krill. ¿Por qué? Porque él era el secretario de Gobernación, o sea, el responsable de la política interna. Entonces, cuando va cuestionando y dice es que no fuimos lo suficientemente contundentes para sacar al PRI, pues ¿quién es el primer responsable de eso? No tanto el presidente, el secretario de Gobernación. Es el secretario de Gobernación el único que tiene la atribución para tener cercanía con los demás poderes. Cuando hablamos de injusticias, disculpe usted, o sea, no de todos los males de Vicente Fox podemos cuestionar a Vicente Fox. Muchos de ellos pudieron ser contenidos por el secretario de Gobernación o pudieron ser manejados de una mejor manera, o él bien pudo renunciar. Recuerden que cuando alguien está muy en contra de algo, puede perfectamente agarrar y renunciar y decir, es que este señor no me deja hacer nada y sus botas y su sombrero, no sé, apestan a mota y yo no quiero estar aquí, ya me voy. Perfectamente lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Ahí se quedó. Ahí estuvo. Hablando de un Krill congruente, dijeron. Es correcto, hablaríamos de un Krill congruente cuando él hubiese renunciado. Pero el hubiera no existe y eso no pasó. Y solo porque el señor productor dice que vale la pena, habrá que escuchar por qué Krill quiere ser presidente. Espero, o sea, ¿lo dice ahorita? ¿Tarda mucho? ¿Tarda mucho? ¿Porfis? ¿Please? Yo solo quiero comprobar mi teoría.
Si dice que quiere ser presidente porque ya es presidente del colegio de sus hijas. Es lo único que quiero saber. Vamos a torturarnos un poquito más. Y Adolfo Aguilar Sincer, que en paz descanse. Presentamos un libro, recuerdo ahí con José Santiago, sí, que nos hizo el favor de abrirnos las puertas para hacer la presentación, que se llamó Los 20 compromisos por la democracia. Entonces venimos de muy atrás, empujando. A ver, no todas las transiciones se hicieron en paz, ¿eh? No todas las transiciones dieron como resultado una democracia, y la nuestra sí, es decir, una democracia formal. Ahora, me preguntas de errores. Esa democracia la debimos de haber expandido a una democracia con contenido social desde muy temprano. ¿O el PAN se convirtió haciendo también los errores que tanto criticó en el PRI? Algunos sí. Algunos sí, y esa es parte de la autocrítica. Mira, yo quiero ser presidente del país porque conozco profundamente esa estructura, conozco los intereses creados de este país, conozco la manera de hacer política vieja y la manera de hacer política nueva. Soy un puente entre generaciones, un puente que yo empecé como activista en el viejo régimen, pero pude transitar al México de la alternancia, al México de la pluralidad, no del monocolor, al México de la rendición de cuentas, de la transparencia, al México... ¡No! ¡Ni madres! ¡No puedo! El México de la transparencia, permítame... No, si ya de por sí, cuando dijo yo soy el puente entre lo viejo y lo nuevo. Miren. Transparencia. Ay, permítanme regresar en el tiempo. Están más transparentes mis lentes y miren que están sucios, ¿eh? Nótese. Ok. Transparencia. Córtame este clip. Transparencia, Santiago Krill. Transparencia. Se les olvida cómo nació la famosa entidad de transparencia a la que hoy defienden como si fuera su vida. Se les olvida, no se preocupen, yo se los recuerdo. ¿Cómo nació el IFAI? El IFAI nace, porque aparte me encanta, Vicente Fox presumiendo, es que nosotros creemos al IFAI. Que te lo compre quien no lea historia y quien no haya vivido en la época. ¿Qué pasó? Justamente cuando llega Vicente Fox en el 2000, había un grupo de periodistas y activistas que dijo, bueno, es que este hombre, eso es la primera vez que tenemos un gobierno de un partido distinto que no es el PRI. Entonces, recordemos que Vicente Fox llega con esta ola de democracia, de alternancia, de cambiar la historia, el rumbo, ojalá. Entonces, hubo un grupo de activistas y periodistas que dijeron, bueno, vamos a tomar la palabra y vamos a impulsar formalmente la primera ley de transparencia de México. Eso pasa a 2000, ¿no? Recordemos 2000, ¿no? Ya, 2001. Y entonces... Anabel Hernández para Milenio, que empieza a publicar todo lo del Toallagate, ¿no? Se aventó Toallagate, cómo es que compraban estos, o sea, un despilfarro brutal. Vicente Fox en ese momento se justifica, ¿no? Diciendo que, pues es que todo es tan transparente y que ahí están los contratos públicos. Y luego dice que esos gastos, pues que no había para qué ponerse así, no se esponjen, ¿no? Ya saben cómo decían antes, no te esponjes. No te esponjes. Al final, todo se va a quedar en Los Pinos, entonces es del pueblo de México. Vendió la idea que comprar sábanas, juegos de sábanas por 35,000 pesos el jueguito, era para el pueblo. Cuéntenme, ¿cuántos de ustedes probaron las sábanas? ¿Tú probaste las sábanas? No. Qué bueno, espero que no lo hayan hecho. Martita, sí. Luego... cortinas, esta se me había olvidado, las famosas cortinas eléctricas a Los Pinos. Porque qué flojera eso de despertarse a abrir las cortinas, oiga, no. O sea, eso no se hace. Un presidente es tan trabajador que no tiene tiempo para abrir las cortinas de Los Pinos. Tiene que ser automático, porque a la vanguardia. Cuéntenme, ¿cuántos de ustedes gozaron de las cortinas inalámbricas de Los Pinos adquiridas por Vicente Fox? En más de 150,000 pesos. Bueno, todo eso lo reporta Anabel Hernández. Y eso da pie a que este grupo de periodistas activistas que ya venía buscando, bueno, quiere ser diferente, vamos a hacer una nueva ley de transparencia, presione todavía más. Y se van a una reunión en Oaxaca
en la que justamente hablaron de la ley de transparencia, cómo debería de crearse, y nace lo que un periodista del New York Times, una periodista del New York Times, llamó el Grupo Oaxaca. En ese Grupo Oaxaca estaba periodistas del Universal, estaba Genaro Villamil, representando la jornada. O sea, había un grupo de personas, ahorita les voy a decir los nombres, que estaban dentro de este grupo, que son los que impulsaron. ¿Mandé? No, Villamil estaba en la jornada. Villamil fue representante de la jornada, estaba un representante del Universal, el papel del Universal en ese entonces, pues era un poco más importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Maravilloso. Este grupo de periodistas dijeron, vamos a movernos, fue un seminario, el seminario se llamó Derecho a la Información y Reforma Democrática, y esto fue en mayo del 2001, ya había estallado el Toallagate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este grupo de periodistas, ahí les van los nombres, estaba Jorge Islas López de la UNAM y asesor jurídico de Canal 13, Isa Luna Pla, investigadora del Centro Iberoamericano de Derecho a la Información, estaba Juan Francisco Escobedo, coordinador de la Maestría de Comunicación de la Ibero, Roberto Roc Lechón, director general adjunto editorial de El Universal, Luis Ernesto Salomón Delgado, del Informador de Oaxaca, y representante de la Asociación de Editores y Estados. Estaba Luis Javier Solana, asesor editorial del Universal, Villamil de la Jornada, Miguel Bernardo Treviño de Reforma y Ernesto Villanueva, que era el coordinador del Centro Iberoamericano del Derecho a la Información. Ellos son el Grupo Oaxaca. Entonces ellos empezaron a impulsar. Sale lo de el Toallagate y encontraron la manera, porque fue un desastre en medios de comunicación, de impulsarla en la Cámara de Diputados. Y ahí es en donde entra la narrativa y es lo que quiero que usted entienda con mayor claridad. ¿Qué es lo que pasó? Porque Vicente Fox hoy se adjudica la ley de transparencia como si hubiera sido su idea y no es cierto. Vicente Fox propuso una ley de transparencia que como tal no era una ley de transparencia. Vicente Fox quería que la Secretaría de la Contraloría, hoy Secretaría de la Función Pública, se encargara de responder cuando alguien le preguntara. Entonces, si alguien preguntaba algo, pues entonces la Secretaría de Contraloría entregaría la información y listo. Eso es lo que proponía Vicente Fox, contrario a lo que proponía el Grupo Oaxaca, que era una ley como tal de transparencia y protección de datos personales. En ese entonces, el diputado del PRD, hoy fallecido, Barbosa, el exgobernador Barbosa, también tenía una ley dentro, pero terminó uniéndose con la del Grupo Oaxaca. ¿Y qué es lo que inclina la balanza en toda esta historia? ¿Qué inclina la balanza? El representante de la presidencia de la República. Recuerden que en ese entonces el representante del PAN en la Cámara de Diputados o el que coordinaba el PAN era Calderón. Entonces, Felipe Calderón, también respaldaba la idea de Fox, que fuera la Secretaría de la Contraloría la que entregara la información. Y fue el representante de presidencia, que era del CIDE, López Ayllón, el que terminó inclinando la balanza, porque él fue contrario a lo que quería Calderón y lo que quería Fox. Y fue justamente el representante de presidencia, o sea, el que quedó como representante de la presidencia de la República, el que terminó dándole o inclinando la balanza a favor del Grupo Oaxaca y de los demás partidos en ese entonces de oposición al gobierno, que se sumaron a esta iniciativa de ley y se terminó aprobando por unanimidad en el 2002 la ley de transparencia. Después de que Felipe Calderón y Vicente Fox intentaron controlar la información. ¿Eso resolvió todo? Claro que no, porque todavía en la ley de transparencia que crearon en ese momento, lo que hicieron fue darle la oportunidad al presidente de la República de nombrar a los comisionados del IFAI. Entonces tuvimos comisionados que eran literalmente nombrados de a contentillo por el presidente de la República y que respondían a los intereses del presidente de la República y que solamente tenían que ser avalados por el Senado. ¿Quién también se benefició de eso? Evidentemente, Felipe Calderón, nombrando particularmente a dos mujeres que fueron bastante cuestionadas, una de ellas, pues una de sus principales asesoras en materia de seguridad y otra, pues una panista también. Entonces, esa es la realidad de la transparencia con hechos que ustedes pueden verificar en cualquier momento. Ustedes revisen la historia y ahí está. Así que cuando Santiago Krill dice, llegamos en transparencia mis polainas. Hay nada más.
Transparencia, mis polainas. Y eso de ser un puente, cuando dice que él viene de esos intereses creados y los conoce bien, estamos todos de acuerdo que tiene razón. La pregunta que yo haría es, yo sé que conoce muy bien a los intereses creados, dudita casual, ¿no? Cuando dice que los intereses creados los conoce también y que hay que cambiarlos, ¿habla también de los casinos? Tengo esa duda. Porque recordemos que el señor de los casinos, alias Santiago Krill, dio muchos permisos para que se crearan casinos. Entonces yo tengo esa duda. Porque el área de juegos y sorteos... Decía la secretaria de Gobernación. Ajá. Entonces yo tengo esa duda, ¿no? ¿También hablamos de los casinos o esos no? Creo que no, Hank. No, tío Hank, ¿eres tú? No lo sé. Tengo mis dudas. Por eso es que cuestiono, por eso luego me dicen es que ¿qué traes tú en contra? Yo no traigo nada en contra de la oposición más que su incongruencia. El día que sean congruentes estaremos hablando un lenguaje, pero en este momento no hablan ningún tipo de lenguaje. En este momento estos señores lo único que están hablando es sobre pues, ver quién es menos peor que el otro, nada más. Y por eso es que no van a poder gobernar el país en otro rato, porque la gente no es tonta, la gente ya despertó, y despertó hace mucho. Entonces, favor de abstenerse, de mentirle a la gente, o favor de abstenerse, de decir que son diferentes y que ya conocen la ruta del cambio, cuando pues ni siquiera dejan claro cuál es la ruta del cambio. A favor de abstenerse de ir a entrevistas. También, ¿no? A favor de abstenerse de ir a entrevistas. A favor de leer la historia, ¿no? A favor de leer la historia. Es que a veces tengo mis dudas, no sé, tengo dudas. ¿Conocerán la historia o se hacen guajes? No sé. Honestamente tengo mis dudas. Y ya solo porque el señor productor me está obligando a torturarlos, porque no soy yo, es él. Este es el momento en el que Santiago Krill cuestiona, porque es muy cuestionador y autocrítico, lo que pasa en las administraciones, sobre todo en la narcoguerra de Calderón. Usted califique qué tan cuestionador nos salió Krill en esta entrevista. De Genaro García Luna. Tú eras secretario de Gobernación, él fue director de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, era el policía del panismo, vaya, Fox, Calderón, secretario, como tú ya sabes, como todos sabemos cómo terminó la historia. ¿Cuál sería la autocrítica? Ya que estás haciendo la autocrítica, pocos políticos hacen la autocrítica ahorita en estos tiempos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú estabas enterado de lo que hacía? No, y cómo por supuesto que no. Mira, yo creo que lo primero que habría que averiguar con precisión, Luis Alberto, y eso todavía no ha quedado claro, ¿cuándo se corrompió García Luna? ¿Cuándo? Porque eso es clave. Cuando trabajó con el gobierno del presidente Fox, trabajó en la Procuraduría General de la República. Y él construyó una agencia que fundamentalmente se abocaba a secuestros y fue eficaz. Después empezó a entrar al combate en contra del crimen organizado y fue eficaz, tan eficaz que lo premiaron, lo condecoraron en Estados Unidos, en Colombia, en España. Entonces, algo sucedió en su carrera y la pregunta clave es, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo se transformó de ser un buen policía en un mal policía? ¿Cuándo hizo ese tránsito? ¿Cuáles fueron sus primeros acuerdos con el crimen organizado? Porque lo que es muy claro es que ni las agencias de inteligencia del Estado mexicano, cuando menos en tanto yo estuve a cargo de ellas, pero tampoco la DEA, la CIA, el FBI, pero tampoco la Oficina Antinarcóticos colombiana, pero tampoco las oficinas que combaten al crimen organizado, ni las españolas, ni las francesas, ni las inglesas, con las cuales yo tenía una operación constante. No te digo con las centroamericanas, que son, digamos, de un perfil diferente, pero con las grandes agencias de inteligencia, con los canadienses. Es decir, nadie puso un foco, ya no digamos rojo, amarillo. Y esto, nadie advirtió lo que estaba ocurriendo. Nadie. Entonces, durante los 5 o 6 años tú como secretario de Gobernación. La pregunta es ¿cuándo empezó a darse esta situación? ¿Ni tú te diste cuenta? ¿Tú no supiste los arreglos con el narcotráfico de Genaro García? No, por supuesto, porque además muy probablemente en esa época
no fueron lo que fueron después, si es que fueron. Ojo, si es que fueron. No, bueno, sí lo fueron, ya hay un juicio, ¿no? Digo, el juicio sí lo dice, pero, lo terminó, ya está sentenciado. Pero ¿cuándo empezó? Por eso, a lo mejor dices tú no hay una fecha clara. El punto es cuándo empieza, o sea, cuándo es la línea, si se puede trazar. No empezó con Fox, no empezó con ustedes. Tú lo que me dices, con nosotros no. Si empezó, no fue con ustedes. Te deslindas de él. Digo, lo que yo quiero decir es... ¿Te deslindas de él? No sé cuándo empezó, pero cuando él estaba con el gobierno de Fox, su cargo era un cargo de director general. Yo no tenía ningún trato absoluto, y si lo hubiera tenido te lo digo, porque además, si en ese momento pues no se conocía, nada, yo con quién trataba, pues con el Procurador General de la República, punto. O sea, era, y como era yo pues jefe de gabinete, pues me tocaban las puras cabezas, el secretario de la Defensa, no trataba yo con el subsecretario de la Defensa, a lo mejor lo vi 2 o 3 veces, con el oficial mayor de la Defensa, ni me acuerdo el nombre, o sea, no, olvídate, porque apenas tienes tiempo, tú imagínate, gabinete y gabinete ampliado. Que no te lo carguen entonces a ti, ni a Fox. Sí. Que no te lo carguen. ¿Fue un error de Calderón? ¿Qué crees que le pasó a Calderón? No lo sé porque... Porque manchó al panismo eso, finalmente. Finalmente tiene sus efectos, pero también tiene que tener sus efectos limitados, porque otra cosa, cuando alguien quiere burlar la ley y cuando alguien traiciona, una traición, Luis Alberto, pues no es previsible, si no fuera traición. Cualquier traición. A ver, si tú... ¿Tú crees que traicionó a Fox? ¿A Calderón tú crees que hizo eso? Yo creo que en primer lugar se traicionó a sí mismo. ¿Pero tú crees que Calderón no sabía, Santiago? No, yo creo que no. No, mira, Calderón puede tener muchos efectos, pero es un patriota. Pudo haberse equivocado en muchas cosas, pero ni es un presidente de los escándalos que tuvieron otros presidentes, es una gente seria, con límites. Ya, ya, me hiciste torturar mucho a la audiencia y no puedo más. Patriota mis polainas, mis calzones son patriotas, fíjate, esos sí son patriotas. Hay que ver cuándo empezó. ¿Tienes por ahí un libro de Paco Cruz? Porque creo que ese libro retrata muy bien cuándo empezó. No sé. Pues, es que no sabía, lo traicionó. Y las 3 personas que le dijeron a Calderón no existieron, fueron hologramas. Quizás están en nuestra imaginación y solo las vemos nosotras, porque terminaron en la cárcel, por cierto. Tengo muchas dudas. Son ciegos, eran sordos y estaban mudos, entonces. Y luego el tema de, bueno, cuando Santiago Krill dice, yo no tenía trato con él, o sea, como era un subordinado más. Yo nada más con aquí el merengue, o sea, el mero merengues, ¿no? Ah, ok. De precisos para arriba. Ajá, de director general para arriba, porque yo en secretario de Gobernación. ¿Es en serio? Yo no sé quién les va a creer eso cuando hay evidencias de lo contrario. Cuando empezó García Luna, pues vaya, créanme que no fue como que un día despertó García Luna y dijo, hoy voy a traicionar al Estado mexicano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me aburrí. Claramente no, claramente no sabía, o no tienen memoria, o yo no sé, pero cuando me dicen, meme, ¿por qué no eres objetiva? Porque me encanta cuando usan esa palabra, ¿por qué no eres objetiva? Y hablas al mismo tiempo del PRI, del PAN, del PRD y de los de Morena. No es que no quiera hablar al mismo tiempo o los mismos tiempos sobre ellos, es que en realidad voy a decir exactamente lo mismo, porque ustedes van a escuchar a Santiago Krill y lo mismo le van a escuchar a cualquier otro panista. Un poco diferente, con un discurso distinto a Damián Cepeda. A Damián Cepeda. Quizás ha sido el que más se ha salido del corral, porque él sí ha cuestionado la guerra contra Calderón. Dijo, no funcionó y no podemos regresar a ese escenario, ¿ok? Pero nada más. No, o sea, creo que los únicos 2 que medio cuestionan son justamente Santiago Krill dentro del yo no sé, no supe, yo soy un ser humano y yo soy un puente. Yo soy un puente, The Bridge. Yo soy un puente. La nueva película. Yo soy un puente. Medio caído, pero puente al fin, ¿no? No importa el estado, pero aquí estoy. No importa el desquebrajo, no importa el desgaste, pero soy un puente. Y luego tienes a Damián Cepeda,
Puente ni el de mi abuelita. Ajá, exacto. Puente, lo estás pegando con corega. Bueno, y luego tienes a Damián Cepeda. Ok, y de ahí afuera, todos los demás van con la misma narrativa, ¿no? De decir, es que ellos, nosotros hemos hecho todo bien, Morena es el problema, etcétera. Mi bronca con la oposición, sí, netamente no es solo que no sean congruentes, sino que viven engañándose y engañando al resto, o creyendo que lo engañan. No han analizado en 5 años y medio de Morena, no se han sentado a proponer algo que no sean casitas de campaña abandonadas, construir un Lego, o vestirse de dinosaurios, o poner féretros de juguete. No he visto propuestas, solamente estoy escuchando que quieren regresar al pasado, pero no han entendido que eso es exactamente lo que la gente no quiere. Y si no entienden por qué la gente no quiere regresar al pasado y por qué se votó por un Andrés Manuel López Obrador, entonces no tienen manera de construir. Si ellos van por la vía diciéndole a la gente es que queremos regresar para devolver esto y esto y esto y esto y esto, perdón, ¿qué quieren devolver? Cuando la idea no es devolver, es cambiar. Ahora, ellos deberían de tener su propia idea de cómo cambiar las cosas y eso no significa regresar al pasado. Ese es el error. Entonces, cuando yo vea una oposición que puede proponer, pues entonces hablaremos un lenguaje distinto. Pero en este momento no hay propuestas, no están centrados en su realidad, no hay un autodiagnóstico, no asumen su rol, no están entendiendo su ideología ni siquiera, es más, están ocultando su ideología, están negando su origen, están mintiendo en a dónde van, a qué es lo que quieren y creen que la gente se los sigue creyendo. ¿Y saben cuál es la bronca? Que todavía hay gente que se los cree. Ese es el problema, que hay gente que sigue creyendo que ellos son la respuesta. Son los menos, sí son los menos, pero aún así hay gente que se los cree. Honestamente, el día que la oposición empiece a hablar, vamos a decir, esta es nuestra propuesta, ok, esto estaba mal, perfecto, pero proponemos esto, entonces se podrán sentar a negociar con un partido mayoritario. Podría pasar, pero eso no ha ocurrido, no va a pasar, porque los errores que cometieron en el pasado, las mentiras que han dicho en el pasado, las están repitiendo hoy, pero con una narrativa medio distinta medio tienen razón, pero olvídense de eso, no pasa nada, ahora queremos construir puentes. Le terminan dando la razón al presidente. Le terminan dando la razón a un presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la oposición no sabe ni en dónde está parada. Y ese es el problema. Son muy positivos, ¿no? Están muy positivos últimamente. Están tomando, ¿cómo se llamaba este coach que muy criticado que la otra vez me dijiste? No, coach, no Tuca. Con Tuca no te metas. Con Tuca, con Tuca no te metas. Porque le podrán criticar, a Tuca lo que quieras, pero... Muñoz. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ¿se acuerdan de este coach? Muñoz, el barbón. El barbón que se ponía trajes chistosos. Bueno, hagan de cuenta que le pagaron un curso exclusivo a ese coach para que les dijera cómo metabolizar las derrotas. Carlos Muñoz, sí. Cómo metabolizar las derrotas. Y entonces las derrotas las están convirtiendo en victorias porque el problema no es lo que en realidad pasó, sino tú cómo entendiste qué pasó. ¿Ven? Ahora puedo ser un coach. El problema no es problema, diría Arjona. El problema es tú cómo entiendes el problema, porque puedes ver el vaso medio lleno, lo puedes ver medio vacío, depende del cristal con el que lo mires, porque el problema no es problema, sino cómo lo resuelves es el problema. Hagan de cuenta que se fueron a un curso con Carlos Muñoz y eso solamente eso explicaría la amnesia de la oposición.